Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Ayer os prometí hacer podcast y al final no lo hice porque me liaron. Me liaron algunos de los radioescuchas de La Contracrónica. En concreto, y digo nombres, David Bisús, David Pérez y Dani Fenoy. Uno es de Barcelona, el otro de Zaragoza y el otro de Valencia, por si os lo encontráis por la calle. Me liaron con lo del partido del Athletic, que por cierto perdió por penaltis, como pudisteis ver, pero se mereció ganar en todo momento. Y aún así, bueno, pasamos un buen rato con el partido. La verdad es que no lo vi mucho, si soy sincero, porque nos pusimos a hablar. Y luego anduvimos por ahí de pingo por Madrid hasta bien tarde, hasta entradas, no lo sé, las 2 o las 3 de la mañana. Así que os imagináis, yo ya que tengo una edad, pues como me he levantado esta mañana. Eso sí, no bebí. Bueno, la cuestión es que pensaba hacer podcast, pero bueno, luego se lió la cosa, ya sabéis que el partido empezó pronto y demás. Y tenía un buen tema, un temazo que me habéis pedido en más de una ocasión y que hasta ahora no había hecho. Lo he preparado, lo tenía preparado ya de ayer y lo reaprovecho hoy domingo. Se trata de la reforma laboral en Francia. Llevan ya un montón de días de huelgas y de manifestaciones y mucha gente aquí en España no entiende muy bien qué es lo que está pasando, en qué consiste esa reforma laboral, por qué ha dado lugar a tanta violencia y a tanta mala leche. Creo que no hay ningún día de la semana pasada, e incluso el anterior, que no abriese el telediario de la noche con las manifestaciones en Francia. Está, de hecho, el país, si no paralizado, sí semi-paralizado por las huelgas. Los que hayan ido por allí, que hayan pasado en el coche o hayan tenido que ir a París para cualquier cosa, lo saben de primera mano porque lo han podido ver. Yo hablaba el otro día con un amigo que había estado en París y me decía, bueno, unas manifestaciones de 3 pares de cojones, hubieras disfrutado como un enano. Yo soy perroflautólogo tanto en España como en el extranjero. El perroflautismo francés no me lo manejo mucho y eso que me consta que es la capital mundial de eso. Me manejo mejor el alemán, que por lo demás es muy débil y no especialmente ingenioso. Pero bueno, al fin de cuentas voy más a Alemania que a Francia. Por lo tanto, estudio donde puedo, no donde me gustaría estudiar. La cuestión es que esto de las manifestaciones en Francia, provienen de una reforma que quiere implantar el gobierno de Hollande. En concreto, su ministra, que se llama Myriam El Khomri. Es una ministra de origen magrebí. Lleva ya, yo creo que está nacido en Francia ya. La cuestión es que esta mujer, que es la ministra de Trabajo, ha sacado una reforma porque el mercado francés pues no genera apenas empleo. Y esto ha ocasionado una oposición bastante transversal. De hecho, veréis que ahí, o si os habéis informado, habréis visto que tanto unos partidos como otros están en contra de esta reforma, básicamente por las mismas razones, y es que según ellos le quita protección al trabajador y le da demasiado campo libre a los empresarios. Y en un país como Francia el empresario es sinónimo de malvado. Es un poco como en España. España y Francia en esto se parecen muchísimo. Hay una serie de países europeos, en concreto los latinos, curiosamente, España, Francia, Italia y Portugal, que tienen problemas similares, los enfocan de manera también muy similar y yo creo que no es casual a eso que hablemos una lengua parecida. El francés y el español son lenguas, como bien sabéis, primas hermanas y culturalmente somos muy parecidos, no hay grandes diferencias, no digamos ya con Portugal o con Italia. La cuestión es que lo que vemos por la tele no es más que la espuma del champán en este caso. Han sido creo que ya, no sé si van 9 o 10 días de movilizaciones, de huelgas por todo el país. Hemos visto manifestaciones de todos los colores, hemos visto calles cortadas con barricadas, al más puro estilo Mayo del 68. Hemos visto también puentes, hasta incluso les ha dado por cortar puentes, de tal manera que se armaban unos atascos de 1000 demonios, carreteras interrumpidas por piquetes, los camiones españoles esperando en la frontera. Y supongo que le pasará lo mismo a los italianos, a los alemanes o a los belgas. Y lo peor de todo es que, bueno, que quieren manifestarse, pues me parece muy bien. De hecho, las manifestaciones en Francia son como una especie de tradición, algo así como el queso de Camembert o yo qué sé, o las canciones de Charles Aznavour. La cuestión es que el día 10 empieza la Eurocopa Europa. La Eurocopa Europa obviamente es de Europa. La Eurocopa es algo así como el Mundial de Fútbol a nivel europeo. Juegan todas las selecciones y este año se celebra en Francia. Es un evento deportivo al máximo nivel, no tiene el nivel, no tiene la importancia de un mundial, pero en Europa desde luego es muy importante y todos lo seguimos. De hecho, las principales selecciones juegan, la de España también, y a partir del próximo día 10 ya habrá terminado la Liga y todo se redirigirá hacia la Eurocopa. Claro, organizar un evento deportivo de estas características con el país en llamas o con el país levantado, con las carreteras cortadas, con los controladores aéreos en huelga, de hecho también están amenazando y están muy insatisfechos,
pues puede ser que al final no se pueda celebrar o se celebre de aquella manera. La opinión pública francesa, y esto es lo peor de todo, lo que yo creo, porque a los sindicatos se quejen, pues entra dentro de la lógica, o que se queje el Partido Comunista francés, que como supongo que ya sabréis, sigue todavía en los tiempos de Stalin. No sé si habrá ya abjurado de Stalin, pero hasta hace no mucho tiempo era el único partido stalinista que quedaba en el mundo, el Partido Comunista de Francia. La opinión pública al final se ha contagiado y ha calado este mensaje, y según una encuesta que he leído, pues el 70% de los franceses está en contra de las reformas. No sé hasta qué punto esta encuesta será interesada, como todas las encuestas lo será, pero aún así estamos hablando de una cifra muy alta, 7 de cada 10 franceses. Pongamos por caso que le han cocinado un poquito y le han metido un 10% más, seguiría siendo mucho, seguiría siendo el 60%. Y esto nos dice, además nos hace un retrato bastante fidedigno de lo que es la sociedad francesa. Y más curiosamente cuando la reforma viene de un gobierno socialista como el de Hollande, lo que viene a demostrar que el predicamento que Hollande tiene, o la atracción que tiene entre sus propios electores, es pequeña. Es un hombre sin demasiado carisma, y yo personalmente creo, no sigo mucho la política francesa, pero sí lo suficiente como para poder apreciar que este hombre no tiene demasiada popularidad en Francia, que está ahí un poco por la crisis intrínseca de la República Francesa, que llevan ya muchos años, y esta crisis, quiero decir, y al final los regímenes, cuando alcanzan cierta madurez, todo es cinismo y empieza a funcionar esa máquina que envía a los peores para arriba. En España, por ejemplo, lo padecemos con toda su crudeza. Claro, aquí no sé, lo suyo es hacernos una primera pregunta. Si somos honestos, es bien, pero hay tanto paro en Francia como para que sea necesaria una reforma laboral. El mercado laboral francés está tan enfermo como para hacer una reforma laboral. Bien, esto nos lo preguntamos desde España, y si miramos los datos fríos del desempleo en Francia nos parecerá que apenas hay desempleo. No sé si está en el 10,2%, sí, ronda el 10%. Claro, esto a nosotros nos parecería una bendición. O si se lo preguntas a un griego, te diría, ¿cómo un 10% de paro mañana? ¿Dónde hay que firmar? A ver. Claro, que los franceses no se comparan con nosotros, ni se comparan con los griegos. Los franceses se comparan con Alemania, que la tienen al lado, y el Reino Unido, que lo tienen encima. Entonces ven que los mercados laborales del Reino Unido y de Alemania están muchísimo mejor, y están hablando, y allí tienen pues tasas de desempleo del 4, el 5, el 6%. Y es lógico que normalmente te fijes en el que tienes al lado o por encima. Nosotros solemos hacer lo mismo, no miramos a Portugal, miramos a Francia, eso desde siempre. Entonces los franceses tampoco miran a España o a Italia o a Grecia, miran a Alemania y miran a Inglaterra. Entonces, para ellos es una barbaridad. Para mí, yo creo que un 10% de paro es bastante. En Estados Unidos, de hecho, es inadmisible un 10% de paro. Cuando el desempleo llega a esa cifra, a los 2 dígitos, es como la inflación, ¿no? Esto nos ha alcanzado 2 dígitos, ya es que hay que preocuparse. A partir de ahí tienes que empezar a tomar medidas severas. En España lo que pasa es que nos hemos hecho ya a desempleos estructurales tan altos que cualquier cosa nos parece poco. Nos dicen, no, el paro está bien estabilizado en el 16%. Y nos parece algo cojonudo, es algo que yo nunca he entendido. Yo, cuando empecé a trabajar, cuando adquirí uso de razón, ya el paro en España era elevado en los años 80. Por lo tanto, yo no he conocido nunca un país con pleno empleo, más allá de los años aquellos de la burbuja inmobiliaria, en la que sí se acercó bastante al pleno empleo, por lo menos en ciudades como Madrid, donde realmente quien que estaba desempleado durante esos años es porque quería, no porque no hubiese ofertas de trabajo. En Francia no hay pleno empleo, de hecho lo que hay es una dualidad laboral espectacular, bestial, inclemente. Dualidad quiere decir que hay 2 mercados de trabajo, uno dirigido a los jóvenes que tienen empleos temporales, generalmente mal pagados, y otro dirigido a la gente que ya está instalada. Ese mismo problema lo tiene el mercado laboral español, y es algo que venimos denunciando los que abogamos por liberalizar nuestro mercado laboral. La cuestión es que el país, Francia, quiero decir, la República Francesa, crea muy poco empleo. Si nos vamos a los datos fríos una vez más, durante el año 2015, la economía española, ya en plena recuperación, pues creó la sorprendente cifra de 544.000, más de medio millón de empleos en un año. Bien, en ese mismo periodo, la República Francesa creó 25.000 empleos. Con esto lo decimos todo, teniendo en cuenta que Francia viene a tener como 15 millones o algo más, quizá 20 millones de habitantes más, y una economía mucho más grande que la española, pues 25.000 empleados nuevos o
trabajadores nuevos en un año especialmente bueno para el continente europeo. No olvidéis que las materias primas están por los suelos y la economía europea es muy sensible al precio de las materias primas, es lo contrario de la economía sudamericana. Pues que en una situación así solo crees 25.000 empleos significa que el mercado laboral lo tienes estancado. Y que en el momento que te vengan mal dadas, te vas a pegar una hostia de 3 pares de narices. Es decir, vas a empezar a fabricar desempleados a toda velocidad. Hollande lo sabe, y lo saben todos los analistas económicos de Francia. Ojo, Hollande es socialista. De hecho, si esta misma reforma la plantea Sarkozy, no quiero ni pensar. El que estaba delante de la pancarta sería Hollande. Eso no os quepa la menor duda. La cosa es que el mercado laboral, si bajamos más al detalle, ¿no? El mercado laboral francés es muy rígido. Para nosotros, que somos españoles y que estamos acostumbrados a mercados laborales extraordinariamente rígidos, pues quizá no nos lo parezca tanto. Pero para un inglés o para un norteamericano o para un escandinavo, les parece un mercado insoportablemente cerrado por todas partes, complicado, hiperadministrativizado, hipersindicalizado. Ya os digo, a nosotros no tanto. Por eso, si buscáis noticias en lengua inglesa, os encontraréis que pues en sitios como Inglaterra o como Canadá o como Estados Unidos, en periódicos, quiero decir, lo hablan de él con muchísima sorpresa. Nosotros, si yo os cuento ahora y os voy a contar alguna cosilla, pues no nos parece que el monstruo sea tan grande. El hecho es que el mercado laboral francés conjuga ese dúo asesino que en España padecemos y hemos padecido con toda su crudeza, que es costes laborales altos, en Francia especialmente altos, e inflexibilidad en los contratos. Inflexibilidad en la contratación o en la descontratación, es decir, en los despidos. En Francia los impuestos corporativos son muy altos, los impuestos a las empresas, los impuestos de sociedades, que llamaríamos aquí, y también lo son las cuotas empresariales que las empresas tienen que abonar por trabajador. De hecho, tienen las cuotas empresariales más altas del mundo. El contratar a un trabajador en Francia no solo ya es caro, porque cobran bastante los franceses, sino que mantenerle en el puesto de trabajo es bastante caro en no retribuir su trabajo, sino retribuir impuestos por él. Las famosas cargas que tienen los trabajadores. Es una cosa que mucha gente desconoce, que uno está trabajando y el empresario está pagando por él, está pagando cargas por él, que no están liquidando productividad, sino simplemente asalto a mano armada del ministro de Hacienda. Entonces, en Francia son más altas que en España, bastantes más altas que en España. Sumada a eso, que el welfare, lo que es el bienestar o los sistemas de bienestar, de subsidios por desempleo en Francia son muy generosos, pues ya tenéis el retrato completo. Es decir, contratar cuesta, mantener al trabajador también cuesta, incluso a veces bastante más, y que muchas veces en el paro se vive mejor que trabajando. Esto es un paradigma, o mejor dicho, perdón la palabra, una paradoja que se da también en España. ¿Cuánta gente, seguro que conocéis a alguien que, sobre todo a lo largo de los últimos años con la crisis, os venía y os decía, pues me queda en el paro, tengo 2 años de desempleo y como el último trabajo que tenía no estaba mal pagado del todo, pues resulta que tengo una prestación por desempleo alta, o la más alta porque ganaba tal. Y ahora lo que me ofrecen en el mercado es trabajos que me pagan 800, 900, 1.000 euros. Es decir, voy a ganar menos trabajando y teniendo que ir a trabajar todos los días, echarle 8 horas, que lo que me paga el gobierno por tocarme las narices. Vale, es cierto que por ese dinero lo que estás haciendo es recuperándolo, porque antes has cotizado por desempleo puntualmente. De hecho, eso de que el gobierno te da algo, el gobierno no te da nada, antes lo has puesto tú, simplemente. Eso de mirad en vuestras nóminas y veréis que todos los meses ponéis una cantidad. Eso no es un fondo, evidentemente se va a pagar a otros que están. Es un sistema tan piramidal como el de las pensiones. Pero bueno, puedes decir que en justicia recuperas lo que habías puesto previamente. Pero aún así, eso no invita precisamente a ponerte a trabajar. Este ejemplo que os he puesto, quizá os lo hayáis encontrado vosotros personalmente, que no os interesaba volver al mercado laboral durante 1 año y medio, durante 2 años, porque lo que os ofrecían era infinitamente peor en términos laborales y en términos económicos de lo que recibíais sin nada, tocándoos las narices en vuestra casa todos los días. Así que voy a poneros un ejemplo, para que veáis que mi idea es más didáctica que otra cosa. A fin de cuentas no somos franceses, ni estamos metidos en esta historia. Los controladores, por ejemplo, de Francia, quieren ir a la huelga. De hecho, creo que ya han ido algún día de estas 2 últimas semanas,
porque las 35 horas, que es una de las grandes conquistas sociales de Francia desde hace lo menos 15 o 18 años, les parecen demasiadas. Este es el plan. Es decir, el cabreo, el enfado de los controladores aéreos en Francia, por el cual están parando el tráfico aéreo de toda Europa, es que creen que trabajar 35 horas es trabajar mucho. Tened en cuenta que el resto de países de Europa se trabaja 40, en algunos países como Inglaterra incluso más. Bien, eso es una de las cosas que quiere cambiar esta ley del Hamri. Luego hay otro problema que leí el otro día en Business Insider, que desconocía, porque ya digo que no conozco lo suficientemente bien Francia ni la cantidad necesaria de franceses. De hecho, no hablo francés y eso ya es, ni lo leo, y eso ya es una limitación. La mano de obra, según contaban en Business Insider, la mano de obra francesa no tiene la cualificación adecuada, al parecer. Es decir, no lo sé, quizás es que haya demasiados filósofos egresados de la Sorbona, no tengo ni idea. Y tiene muy poca movilidad. Es decir, mover a un trabajador francés desde Lyon hasta Marsella, pues es poco menos que imposible, porque te lo dice la ley, además, porque está hiperprotegido. Luego está otro factor que ese ya sí lo conocía, que es que los sindicatos, en concreto la CGT, de la Confederación General del Trabajo francesa, tienen muchísimo poder, un poder bestial. Bueno, pues llegados a este punto, solo nos queda saber qué es en concreto, qué es lo que propone Hollande, o mejor dicho, suministra el Hamri. No es mucho, no es gran cosa, no os penséis que no, es que quieren convertir el mercado laboral francés en una suerte de mercado británico o algo así, o convertirlo en el mercado laboral, qué sé yo, de Singapur. No, es un paquete, si bajamos a leerlo, es un paquete de medidas muy razonable y para nada extremista. Si os soy sincero, yo me pensaba que era más cuando empecé a leer sobre el tema la semana pasada. Pensaba que era, dije, bueno, a ver si es que van a Hollande al final, con el rollo de que es socialista, se va a meter a fondo con esta historia. No, en absoluto. Persigue la idea general que se extrae cuando lo lees, es que en Francia hacer negocios y crear riqueza sea un poco más fácil. No estoy diciendo fácil, simplemente un poquito más fácil de lo que es ahora. Permite, por ejemplo, a las empresas salirse del convenio sectorial, que allí es algo así como la palabra de Dios, y negociar directamente con sus trabajadores el horario. Es decir, que puedan descolgarse del convenio en circunstancias específicas y fijadas por ley, por supuesto, en concreto si están en pérdidas o si las circunstancias de la producción lo exigen, que puedan descolgarse del convenio y en lugar de trabajar 35 horas, pues trabajen 38 o 40. Es decir, hasta un máximo, por supuesto, pero que en el caso de que una empresa pues le esté yendo muy mal, si os fijáis, es la mar de sensato. La empresa va mal, pues te reúnes con los trabajadores y dices, ya sabéis, estamos en pérdidas, las ventas no van muy bien y tenemos que arrimar el hombro todos un poco. Por supuesto, esas horas se pagarían. No estamos hablando de que los trabajadores entreguen gratis ese horario, para nada. Simplemente que pueda la legislación les faculte para trabajar más horas. No sé, yo por más que me empeño no veo la radicalidad neoliberal en esta historia, o en este punto en concreto. O si las circunstancias de la producción, la empresa pues digamos, ha hecho una inversión en el extranjero, está expandiéndose y en ese momento necesita que ciertas partes de la empresa echen unas cuantas horas más. Simplemente fabricar más o lo que sea, o más horas de ingeniería. Pues lo mismo, que puedan descolgarse puntualmente de las 35 horas. No va a eliminar las 35 horas. Simplemente que uno se pueda buscar excepciones en la norma. Otra cosa que quiere hacer o que pretende hacer la ministra del Hamri es simplificar administrativamente el empleo en Francia. Francia es endemoniado. Si conocéis algún francés, preguntadle. Por más que os lo explique, aunque hable un castellano perfecto, no os enteraréis. Francia tiene algo así como 300 y pico modalidades de relación laboral. Es realmente para volverte loco. Tiene una cantidad de excepciones, de todo. ¿No? Realmente un trabajador casi es... necesita una jornada entera para conocer exactamente, se la tiene que ir actualizando, ¿no? Porque muy en función del tiempo, conocer cuáles son sus condiciones, en este caso derechos, voy a decir privilegios, sus privilegios. De hecho, si algo unifica a la legislación francesa en este aspecto es que la veteranía en el trabajo lo es todo. Es decir, en Francia tener 25 años, llevar 25 años en una empresa es la mejor garantía del mundo para que no te despidan nunca. Eso resumiéndolo mucho. No tengo tampoco mucho más tiempo aquí para explicarlo más. De hecho, Francia es yo creo que no sé si el único país del mundo, desde luego Europa, que yo conozca, es el único país
que no tiene techo en la indemnización por despido. En España, por ejemplo, pues hay un techo, es decir, a partir de, no sé, son 20 mensualidades, una cosa así, no conozco el detalle de la última negociación, vamos, de la última reforma laboral. Perdón, 20, 40, una cosa así. Sí, creo que son 40 mensualidades. Vamos, para que os hagáis una idea, en países como Alemania no llegan a 20. El máximo, el tope máximo de indemnización, incluso en la mejor de los escenarios, que lleves toda la vida allí, que ganes tal. Bueno, pues en Francia no tiene techo. Puede que muchos trabajadores, ya digo que es complicadísimo, cada trabajador conoce sus condiciones exactas, genera muchísima inseguridad jurídica, como podéis ver. No, pues no tiene techo. Eso hace imposible despedir a un montón de trabajadores. Imposible de facto. Este tipo, si en el momento en que le hemos hecho las cuentas, nos sale una cantidad tan disparatada de dinero que tendríamos poco menos que vender la empresa para poder liquidar a este departamento, para poderlo cerrar y despedir a los que lo habitan. Bien, esto hace que las empresas vayan muy lastradas o muchas veces directamente cierren. Ya está, bueno, no nos interesa seguir operando o no nos interesa seguir operando en Francia, entonces nos vamos a otro sitio, nos vamos a Holanda, que está al lado. Y bien cerquita, y el tren de Ámsterdam a París son unas pocas horas. Y seguimos en la Unión Europea, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchas empresas que han salido de Francia en los últimos 20 años, 25 años. Y el país no se caracteriza precisamente por la innovación. Todo hay que decirlo. Con un sistema laboral así que premia a los viejos, o premia a los veteranos, o premia a los que llevan toda la vida en una empresa, y castiga a los nuevos y les imposibilita trabajar, y les recompensa, entre comillas, con bajos salarios, pues claro, la innovación se queda en nada, ¿no? La reforma, y ya con esto voy a terminar, que no os quiero marear más con el tema, yo personalmente creo que terminará saliendo adelante. Esa es mi opinión. Sin conocer, y os lo repito de nuevo, demasiado a fondo la realidad política francesa. Yo creo que terminará saliendo adelante por dos razones fundamentales. La primera es porque lo está haciendo el Partido Socialista de Francia, y eso ya es una garantía. De las grandes reformas, como en España la reconversión industrial la hizo Felipe González, pues esta gran reforma jamás, nunca en la vida hubiera salido hecho por un partido de centro o un partido de derechas. Jamás. La hubiesen tirado, bueno, estaría el país ardiendo. Eso por un lado. Y por otro, porque no les queda otra. A fin de cuentas, si los franceses quieren mantener el sistema de protección social o el sistema asistencial que tienen tan gigantesco, alguien tiene que producir para que ese sistema funcione. Es un poco lo que se hizo en Suecia o lo que se hizo en Dinamarca. Es decir, si tú quieres mantener el bienestar, ese bienestar alguien tiene que trabajar para él. Y a ese alguien se lo tienes que poner fácil. Tiene que haber empresas. Eso en Escandinavia lo entendieron bien en los 90. De ahí que montar empresas y sacarlas adelante en los países nórdicos sea muy sencillo y muy barato. A cambio, luego sí tienen un sistema de protección social bestial, fuera de lo común, que es la parte en la que se fijan nuestros izquierdistas. Lo que no se fijan es en la otra, es en lo fácil que es hacer montar una empresa en Estocolmo. Y lo fácil que es mantenerla y los pocos impuestos que tiene en comparación con España, con Francia, con Portugal. Entonces, no se pueden tener lo mejor de los dos mundos. Necesitas, a la gallina, para que ponga huevos, la tienes que al menos dejar que coma y dejar que descanse. Es un poco la idea. Y creo que, al final, para que veáis, socialistas como Hollande o como la propia mujer esta, Miriam El Khomri, se dan cuenta y han sacado esto adelante. De hecho, Manuel Valls, que es el primer ministro, ya ha dicho que está dispuesto a negociar lo que haga falta y a sentarse a hablar de lo que haga falta con los sindicatos, pero que de ninguna manera va a retirar la reforma. Anunciaba el otro día Podemos que había elegido a la periodista Rosa María Artal, que tiene ya esta edad de estar jubilada, pero bueno, parece ser que esta mujer, que salió de Televisión Española hace muchos años, pues quiere hacer política, a pesar de que en el pasado había renegado de ella, de los políticos. Había dicho que la única manera de conseguir salir adelante en España era hacerse político. A la vista está que sí, Rosa María. Bien, yo no voy a hacer podenoticia sobre esto porque de esta mujer dan ganas de hacer un podcast completo, más que una podenoticia. Simplemente os quiero recomendar, antes de irme, un artículo de Juanma del Álamo, que es un fuera de lo común, que llevó, creo que fue ayer, en el Libre Mercado. Se llama, para que lo busquéis en Google, La delirante trayectoria de la podemita Rosa María Artal en Twitter.
no es que cuente o hace una serie de tweets suyos míticos comentados, pero a lo mejor no son los tweets en sí, que ya de por sí son para morirse de risa, sino cómo los comenta Juanma. Da gloria oírle, o mejor dicho, gloria leerle. A ver si a lo largo de este mes, cuando tenga mi nuevo micrófono, me puedo quedar con él y hacemos una contracrónica juntos, al menos para hablar de Rosa María o de lo que sea, porque Juanma es divertido hablar con él de casi cualquier cosa. No os perdáis de cualquier manera las cosas que escribe para Libre Mercado, porque son muy buenas. Tiene un estilo que a mí me encanta, con muchísima ironía y además los conoce bien a estos. Así que os invito a leer esto para conocer más al personaje. Yo solo dejo una pregunta en el aire. ¿Realmente era necesario creo que está de número 2 en la lista por Zaragoza, meter a esta mujer en las listas? Una mujer tan extraordinariamente fanática y desnortada como Rosa María Artal, creo que les va a dar más problemas que soluciones. No veo que si tiene este pasado, no quiero pensar en el futuro o si realmente termina saliendo diputada, que es probable que salgan esta vez sí dos diputados por Zaragoza, no lo sé, dependerá de los zaragozanos, pero vamos, esta puede ser un espectáculo que reíros de lo que hizo la Vescansa, de lo que hace el Kichi y demás. Esto es diversión garantizada, porque además tiene ya cierta edad y nada que perder. Entonces no es que diga, no, es que tengo toda la carrera política por delante y no quiero quemarme. No, da igual. Directamente es como una especie de bala humana, ¿no? Yo, oye, si tengo que elegir algún podemita en el Parlamento para entretenerme, como van a estar de cualquier manera, me quedo con Artal. Nos daría momentos de gloria de estar allí en el Congreso de los Diputados, quiero decir, momentos, no quiero ni pensarlos, cachondeo padre, garantizado, como dicen los americanos, on a daily basis, sería en base diaria, todos los días tendríamos, si no un tuit, si una declaración suya, supongo que dejaría Twitter y pasaría a opinar directamente delante de las cámaras o montaría ruedas de prensa, caray, es que me relamo solo de pensarlo. Bien, pues dicho esto, y os mando de nuevo al artículo de Juanma del Álamo, os voy a dejar hasta mañana. No voy a salir de noche como hice ayer, que ya sé que no debía hacerlo, pero los Davids, ya sabéis, repito los nombres, David Bisús, David Pérez y el tercero se llama Dani, y Dani Fenoy fueron los responsables de ayer llevarme, no voy a decir por la calle de la amargura porque me lo pasé muy bien. Students for Liberty está haciendo una labor fuera de lo común, los tres pertenecen a esta asociación estudiantil, vinieron también de Portugal, por cierto, y están haciendo una labor que ya me hubiera gustado a mí encontrarme en mis años universitarios. Y como yo, supongo que muchos de vosotros que ya tenéis cierta edad, aunque que estuvieseis en la universidad hace 5 o 6 años, porque Students for Liberty es una iniciativa muy reciente, de ahora 3-4 años como mucho, y ya nos hubiera gustado a todos nosotros habernos encontrado con gente como esta. Pues con esto termino y me despido de vosotros hasta mañana.